Comparta la transmisión. Dios le bendiga. Estamos listos. Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 10 al 17. Será nuestra base bíblica para entregarte esta palabra que Dios nos dio para tu vida. A todos nos gusta obtener beneficios rápidos e instantáneos. Si vamos a otro sitio o lugar, buscamos la manera de encontrar un atajo o camino corto. Nuestra sociedad está orientada a lo cómodo, a lo fácil y de rápida obtención. Queremos obtener más por menos esfuerzo. Y por eso es que traemos esta palabra que sabemos que va a bendecir tu vida. Comparte este mensaje y comenta. Esta filosofía se extiende a varias facetas de la vida. Lo triste es que se ha permitido que su influencia se practique en la vida cristiana, ofreciendo una espiritualidad instantánea a todos aquellos que quieran tomar un atajo espiritual, con el fin de no ser engañados al respecto y tener una base firme en la búsqueda de la verdadera espiritualidad. Es que te traemos esta enseñanza, porque he escuchado gente decir: mis pastores, mi ministerio no es espiritual, los ministros no son espirituales. Así es que vamos a traer 3 enseñanzas de las escrituras acerca de la misma tema. Pero para eso tenemos que saber que la verdadera espiritualidad es un estilo de vida que refleja los frutos del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Pero también tenemos que entender qué es lo que no es una verdadera espiritualidad. Y hoy nos vamos a extender en este tema. Así es que abróchese los cinturones, que va a ser de bendición. La verdadera espiritualidad no consiste en poseer dones espirituales espectaculares, ni en tener experiencias espectaculares. La espiritualidad no es un sinónimo de poseer o ejercitar dones espectaculares. En Primera de Corintios del capítulo 1 versículos 5-7 lo miramos. Es muy común que la gente quiera igualar la espiritualidad a la posesión o al ejercicio de los dones espirituales, dones espectaculares, creyendo así que la persona que tiene más dones espirituales o lo más espectaculares es la más espiritual. Y hay gente que se confunde en este tema. Sin embargo, vayamos a la Biblia. Nos enseña esto el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Les dice en el capítulo 1 versículo 5 que ellos habían sido enriquecidos en todas las cosas. Y en el 7 les dice y les recalca: nada les faltaba en ningún don. La frase "nada os falta" puede traducirse también como "de nada carecéis" o "de nada estáis privados", "de nada pasáis necesidad". Entonces, la iglesia de Corinto era pues una iglesia muy favorecida en muchos sentidos, en los dones. Lo más lógico sería esperar que una iglesia tan rica en dones espirituales y que había sido fundada por el mismo apóstol Pablo sería una iglesia con una alta y verdadera espiritualidad. Sin embargo, no era así, sino más bien lo contrario. Por eso es que la gente se confunde hoy en día y dice: fulano no es espiritual porque no trae dones espectaculares. Cree que la espiritualidad viene de los dones. Y en el capítulo 3, del versículo 1 al 4, de la misma carta, Pablo les dice que no les podía hablar como a espirituales, sino como a carnales. El calificativo carnal aquí tiene la connotación de alguien que está dominado por la carne. O sea, la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Ser carnal es pues lo contrario a ser espiritual, lo cual significa ser dirigido o guiado por el Espíritu de Dios. Los corintios todos eran ricos en dones espirituales. Tenían una conducta dominada y regida por la carne en lugar del Espíritu Santo.
Esto era la causa de todos los problemas que se suscitaban y se desarrollaban a lo largo de la carta que Pablo les escribió. Una palabra de advertencia y aplicación. Hermanos, los dones espirituales no fueron dados a los creyentes para cambiar su carácter, sino para hacerlos más útiles y eficientes en el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Como segundo, tampoco la verdadera espiritualidad es algo que se adquiera a través de las experiencias espirituales. En 1 Corintios del capítulo 14 al versículo 33, por muy fantástico o impresionante que sean las experiencias espirituales o extácticas que se tengan, nunca van a proporcionar a espiritualidad en la vida de quienes las experimenten. Una vez más, la iglesia de Corinto nos sirve de ejemplo. Ellos tenían cultos y una liturgia verdaderamente rebosante, y el gozo y las manifestaciones sobrenaturales y eran exuberantes, tanto en lo individual como en lo congregacional. Los corintios eran dados al éxtasis, al grado que el apóstol Pablo tiene que decirles que Dios no es un Dios de confusión o de tumulto, sino de paz y de orden. Lo miramos en el capítulo 14 del versículo 33. Entonces los cultos de los corintios eran pues faltos de estabilidad y de firmeza, por lo que terminaban en confusión y en desorden. Al igual que ellos, hoy hay muchas iglesias y creyentes que quieren alcanzar un nivel alto de espiritualidad, con experiencias tenidas de cultos en cultos. Pero esto no funciona así. Para tal efecto, manipular el ambiente congregacional, generando así un ambiente que se propicia las experiencias sobrenaturales. Sin embargo, es bueno aclarar a estas alturas que la espiritualidad no es un fin, sino un medio para lograr el fin por el cual Dios nos ha salvado, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comparta el video, comparta. Entonces, pastor, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? Es un estilo de vida santo y piadoso. La verdadera espiritualidad tiene connotaciones o manifestaciones morales. Lo miramos en Gálatas capítulo 5. Las obras que produce la carne, es decir, la naturaleza carnal heredada por Adán, son nocivas, inmorales, destructivas. Pero estas prácticas caracterizan a alguien que está dominado por la carne y por lo consiguiente no es heredero del reino de Dios. De este estilo de vida es precisamente desde donde nos rescató nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos ejemplos vivos del cambio que Dios operó, transformando nuestra manera de vivir de un estilo egocéntrico, buscador de deleites carnales o que vive de otra manera desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo puede apreciarse la verdadera espiritualidad? Abarca un área mucho más amplia que simplemente los cultos realizados en el lugar de reunión. La espiritualidad no es tan solo en los domingos, los viernes o los días de vigilia. La verdadera espiritualidad tiene connotaciones morales, ya que involucra apartarse de las viejas prácticas que antes nos caracterizaban, en las cuales nos regocijábamos en la carne. La verdadera espiritualidad consiste en manifestar el fruto del Espíritu Santo en el diario vivir. Lo miramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Tenemos que tener en mente clara y tenemos que tener la verdad
en nuestras vidas, para que no seamos confundidos. Cuando uno recibe a Cristo, entre otras bendiciones, viene uno a ser el templo del Espíritu Santo, en el cual mora permanentemente en uno. El Espíritu de Dios tiene el calificativo santo, no solo porque es santo, sino porque también lo que toca o habita lo hace santo, incluido el creyente, usted y yo, de ser completamente caracterizado por las obras de la carne. Ahora el creyente viene a demostrar en su conducta diaria el fruto del Espíritu. Ay, 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 ay. Una simple mirada a estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu nos deja ver que lo que Él produce es precisamente un carácter similar al del Cristo, un carácter igual al del Cristo. Un carácter así nos permitirá tener buenas relaciones con todo tipo de personas, dar un testimonio impactante ante los incrédulos, un testimonio impactante de la obra de Dios que hace en la vida de uno, que ha recibido a Cristo como su Salvador, y sobre todo agradar a Dios en todo lo que hagamos, digamos o seamos. Es pues el fruto del Espíritu Santo y no los dones lo que demuestra una verdadera espiritualidad en la vida del creyente en Cristo. El fruto tiene que ver con nuestra manera de ser y los dones con nuestro ministerio dentro de la iglesia. Por eso es que la palabra dice: por sus frutos los conocerás. No por los dones, no por los talentos, por sus frutos conocerás quién es quién. Y por eso hay gente distraída en los dones, pero en verdad siguiendo gente que no es espiritual. Es posible ser muy activo en la iglesia y sin embargo tener un estilo de vida inmoral. Y por ende un testimonio que eche por el suelo todo lo que hagamos o digamos. El deseo de Dios es que demostremos una verdadera espiritualidad en nuestro diario vivir y en todas nuestras relaciones personales. Ay, 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 ya perdí a 15 aquí. Entonces, la espiritualidad está representada en un estilo de vida transformado, cambiado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Escuche esta palabra. La verdadera espiritualidad no se logra a través de un proceso. La verdadera espiritualidad se logra a través de un proceso. Es un proceso constante que requiere la sumisión del creyente al Espíritu Santo. Lo miramos en Efesios capítulo 5, versículo 18. La verdadera espiritualidad se alcanza dejándose guiar y controlar por el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo, lo hace a manera de imperativo. No es una sugerencia, es un mandato, es una necesidad sin la cual no podemos vivir ni caminar. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo que uno haga por sí mismo, sino es la intervención de Dios. Más bien consiste en dejarse llenar por Él, y Él es el agente que realiza la acción y el creyente en Cristo quien la recibe. Ay, 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 ay. Comparte este video. Comparta. Ahora mismo vamos a los comentarios, pero comparta. Dejarse llenar por el Espíritu Santo no es otra cosa más que dejarse controlar y guiar por Él. Además, el tiempo presente y continuo indica que es una orden. No solo debe hacerse una vez y ya. Como haber alcanzado el tope máximo de la espiritualidad y dejar ahí todo, sino dejarse controlar y guiar constantemente, continuamente. Es un proceso que dura toda la vida del creyente. Es un proceso y es permanente, dejarse controlar por el Espíritu Santo de Dios. En esto se reflejará
el ambiente del hogar, del trabajo, de los estudios, de toda relación que tengamos, si estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe y controle, los efectos se evidenciarán en nuestra manera de vivir, de caminar, de hablar, de interactuar en la tierra. El Espíritu Santo es quien santifica el carácter y la vida eterna del creyente. Sin embargo, el apóstol Pablo, en las cartas que escribió, Pablo le confiere bastante responsabilidad al creyente. Cuando Pablo escribe su primera carta pastoral a Timoteo, le dice: ejercítate a ti mismo para la piedad espiritual. Espiritualidad, santidad es algo que se alcanza solo con un profundo esfuerzo de parte del creyente y con una continua dependencia del Espíritu Santo. La verdadera espiritualidad no es tener dones espectaculares y sobrenaturales, experimentar éxtasis, sino tener un estilo de vida santo y piadoso que solo alcanzaremos a través de un proceso disciplinado en toda nuestra vida. Ay. Concluyemos con esto. La verdadera espiritualidad es un estilo de vida moral, piadoso e irreprensible, que refleja el fruto del Espíritu Santo, es decir, el carácter de Cristo. La verdadera espiritualidad no se alcanza instantáneamente, ni por experiencias de éxtasis, ni experiencias sobrenaturales, sino por un proceso diligente y disciplinado de practicar los hábitos del cristiano, los hábitos del carácter de Cristo. No aceptemos una espiritualidad instantánea, falsa. Esforcémonos por ser verdaderamente espirituales. Y no, vivimos en un planeta llamado Tierra, y la Tierra tiene dos mundos. Y es muy importante que usted entienda que esto con precisión, hay una gran diferencia entre tierra y mundo. ¿Por qué? Porque para que usted sea espiritual, usted tiene que saber con lo que usted pelea. La tierra es el planeta físico, la composición material, la cual llamamos planeta. El mundo es el sistema de gobierno que controla la tierra, el sistema jurídico, el sistema político, el sistema bancario, los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas económicos, los financieros, los sistemas sociales, culturales. Todo lo que influye, rige y controla la vida en la tierra se llama mundo. Hay dos mundos en la tierra. Y ahora nos vamos a meter en esto. Yo quería nomás terminar allá, pero nos vamos a meter en esto. Porque nosotros somos la sal y somos la luz del mundo. Escuche esto. El reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de las tinieblas es el gobierno de la rebelión contra Dios. Un reino es un gobierno. Y para que usted pueda estar en el reino de Dios, usted tiene que vivir una vida espiritual. Caminar una vida en el espíritu. Porque la tierra fue creada por el cielo para ser gobernada por el mundo del cielo. Por lo tanto, la tierra le pertenece al cielo. Observe la declaración inicial en Génesis. Lo que está ahí manifestándose en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que Dios en crear fue los cielos y luego creó la tierra. Por lo que la intención de Dios es gobernar la tierra desde los cielos. Y por esto Dios lo creó a usted y a mí. En el capítulo 1, versículos 26 de Génesis. ¿Cómo nos creó Dios? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. ¿Por qué nos metemos allá?
Porque hoy yo quiero que usted entienda cuál es el diseño que tenemos que caminar en la tierra y cuál es nuestra responsabilidad en el mundo. Usted es el elemento que Dios creó para establecer el gobierno del reino de los cielos en la tierra. Pero usted no fue creado por la tierra. Usted y yo vinimos del cielo. Usted estaba en Dios juntamente con todo antes de que algo tuviera existencia. Ay, 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 porque ni la existencia era antes que usted. Sin Dios nada tiene inicio, porque la eternidad es en Dios. Dios mío, yo perdí a 15 aquí. Por lo tanto, al momento de hacernos en Adán, colocó dos elementos que dan como resultado la capacidad de ejercer gobierno sobre la tierra. Y esto nos dice que nuestra labor principal es traer el cielo a la tierra. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque mientras no vivamos una vida como Cristo, no traeremos cielo en la tierra. Le voy a decir 8 diferencias entre el cielo y la tierra. La tierra es física, el cielo es espiritual. La tierra es visible, el cielo es invisible. La tierra es carnal y los cielos son espirituales. Entonces, si yo vivo carnalmente, no podré manifestar lo que en el cielo hay. La tierra es natural y los cielos son sobrenaturales. La tierra es sensual y los cielos son discernimiento. La tierra es material y los cielos son espirituales. La tierra es temporal, y los cielos son eternos. La tierra se va desgastando y los cielos son para siempre. ¿Por qué nos conviene vivir y caminar en el Espíritu? Por lo tanto, para poder vivir con éxito en la tierra, usted debe de saber primeramente cómo se vive en los cielos. Nosotros vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Ay, 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 ay. Ahí estamos leyendo los comentarios, amén. Juan capítulo 15, del versículo 19, uno de mis textos favoritos. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido. ¿Quién? ¿Quién nos ha escogido? De entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. No dice la tierra, dice el mundo. Y hablamos de lo que es el mundo y que es la tierra. Usted tiene que entender esto. El término que Dios asignó para poder definirnos en la tierra es ser humano. ¿Qué es un ser humano? Es una trinidad, es un espíritu que vive en un cuerpo y que posee una alma. Nos metemos ahí. Es que esto también viene con el espíritu. El espíritu es usted. El cuerpo es el traje terrenal que permite al espíritu vivir en la tierra. El alma es su mente, voluntad y emociones. Su alma es la mediadora entre su espíritu y su cuerpo. El alma le permite a usted ser consciente de que vive en un plano terrenal. Nos metemos para allá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, 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 ay. Comparta la transmisión. Vamos a terminar con oración. Entonces, su espíritu le brinda la conciencia de Dios y del cielo. Por lo tanto, el hombre fue creado a vivir de adentro hacia afuera. Escuche esto. Por lo tanto, el hombre fue creado para vivir de adentro hacia afuera. Usted no fue creado para hacer la dependencia existencial de la carne, sino del espíritu. Usted fue creado para vivir del mundo espiritual. Vivir en el reino de Dios significa que usted y yo tenemos que vivir del espíritu. Y el espíritu le dará las instrucciones a su alma. Y esta reflejará la información a través del cuerpo. Y este es el plan de Dios. ¿Cómo se vive en el mundo? En el mundo carnal. En el mundo carnal se vive por medio de los 5 sentidos. De lo natural, de lo que podemos percibir. El oír. Con esto se vive en el mundo físico. Y a eso se somete el cuerpo. Al oír.
Pero en el reino de Dios, vamos a algo bueno. Pero en el reino de Dios es todo inverso. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? En el reino de los cielos solo se vive por un sentido. Y este sentido es creer. Este sentido es creer. Este sentido es la fe. En el reino de Dios, usted y yo. En el reino de Dios, usted y yo no tenemos que ver, ni oler, ni probar, ni tampoco oír. Solo se vive creyendo. ¿Qué es creer? La palabra creer viene del término bíblico pistis. Cuando usted traduce pistis al inglés, es la palabra fe. Ay. Somos ciudadanos del reino. ¿Alguien puede decir esto? Somos ciudadanos del reino. Se supone que no debamos vivir por los 5 sentidos. Lo estuve hablando el otro día. Usted debe de vivir por lo que ve, escucha. Usted no tiene que vivir por lo que ve o escucha o por lo que siente. Usted debe de vivir por fe. En el reino de Dios usted ha de caminar por fe, no por vista. Lo miramos también en Corintios, 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 7. Acabamos de salir de allá, pero si vamos a hablar del Espíritu, esto es lo que Dios me está dando para ti. Porque alguien tiene que escuchar esto. La fe la demanda número 1 de Dios. En Mateo 9. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando usted vive en el reino de Dios, cualquier cosa que le ocurra a usted será conforme a su fe. Si usted no tiene fe, el reino de los cielos nunca obrará a su favor. Escuche esto. Si usted no tiene fe, el reino de Dios nunca obrará a su favor. Dios tiene todo aquello que a nosotros nos hace falta. Todo eso está ahora en los cielos. ¿Cómo? Yo obtengo de los cielos conforme a nuestra fe. ¿Cómo yo bajo eso de los cielos? Conforme a nuestra fe. Todo lo que se necesita para la iglesia, para su casa, para la familia, para su descendencia, ya está disponible. Lo que necesitas para tu familia, para tu economía, para tus hijos, para tu negocio, todo está disponible. Usted no necesita verlo, ni tocarlo, ni sentirlo. Lo que usted y yo necesitamos es creerlo y hacerlo hasta que se manifieste. Mateo capítulo 17, 20, del versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Estos textos son poderosos y no los sabemos de memoria, pero tampoco los alcanzamos a ver porque no lo creemos. El asunto de la mostaza y la fe no es sobre el tamaño de su fe, sino el tamaño del Dios a quien basas tu creencia. Siempre y cuando usted crea, nada le será imposible. Mateo capítulo 11, versículo 22 lo dice. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe. ¿En quién? Tened fe en Dios, no en la sociedad, no en la economía, no en lo que ves. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque tendemos a tener más fe en todo que en Él. Tenemos fe en los doctores, tenemos fe en los bancos, tenemos fe en el sistema educacional, en lo que dice la vecina Chuchita. Para el hombre es más fácil creer en su misma especie, la cual es variable, que en Dios mismo, que no tiene sombra de variación. Escuche. ¿Por qué? Porque lo miramos, lo oímos. Cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice, yo nunca te negaré. Nunca te negaré. Escuche esto. En Marcos capítulo 14, del versículo 29 al 30. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y él dijo, y Jesús dijo, de cierto, que tú hoy en esta noche, ¿cuándo? En esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás 2 veces
y me negarás 3 veces. Cuando usted haga una confesión delante de Dios, siempre va a ser probada. Siempre. Nunca declare nada delante de Dios a menos que usted esté dispuesto a que eso sea probado. Pedro le dice a Jesús, yo nunca te negaré. Nunca te negaré. Jesús le responde, oh Pedro, eso será probado. Escuche, porque a veces decimos a Dios te amamos y de repente viene la prueba y dice ¿por qué? Porque amamos a Dios y la prueba lo va a manifestar. Cuando usted declara algo en el reino de Dios, será sometido a prueba. Cada confesión que usted y yo emitimos tocará al cielo y también moverá al infierno. A Satanás le fue dado un nombre por Jesús, el tentador. Tentar significa probar para buscar una debilidad. Entonces, cuando hablamos algo, es probado por el cielo y el enemigo viene a tentar. Escuche esto. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tu declaración ha llamado al tentador. Él vendrá y te va a zarandear. Le pondrá huecos a tus palabras para ver si realmente la crees. Cada vez que tú declaras palabras en el mundo concerniente a Dios, estas serán probadas. Dios no tienta a nadie. Hay alguien que hace ese trabajo. Escuche esto. ¿Cuántos se están bendiciendo ahí? ¿Cuántos se están gozando? Amén. Entonces, los retos y las dificultades que le ha tocado vivir hoy son por 2 motivos o 2 consecuencias, lo podemos decir así mismo. Pueden ser las consecuencias pecaminosas, resultado de las declaraciones. La solución para no vivir dificultades es callarse la boca. Pero en el reino de Dios no se obtiene nada si primero no se declara. Así es que cuando hablamos, escuche, si usted no quiere vivir en dificultades, callémonos en la boca. Pero si usted quiere ver manifestaciones, usted tiene que hablarlo, aunque sea probado y aunque sea tentado. Puede ser alguien probado en esto. ¿Estoy dispuesto a ser probado? Mire lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, el diablo va a venir y te probará. Te buscará las fallas donde no tienes fe. Mire. Amén. Amén. Gloria a Dios. Las palabras de Jesús a Pedro. No te preocupes porque yo he orado. No por ti. No para que Satanás se vaya o para que la prueba termine. Escuche. He orado para que tu fe no falle. Lo único que te salva en medio de la prueba es tu fe. Siempre y cuando usted crea, Satanás no ha ganado. No importa lo que vea, no importa lo que viva, no importa lo que pase, siga creyendo. Dios mío. Cuando su esposo se haya vuelto loco y se quiere ir de la casa, siga creyendo. Cuando sus hijos se pongan rebeldes, siga creyendo. Cuando más deprimido se sienta, siga creyendo. Cuando se sienta cansado, siempre usted siga creyendo. Lo único que Satanás quiere hurtar, matar y destruir es tu fe. La lucha contra Satanás no es solo por el hecho de que es nuestro enemigo. Él nos ataca con un propósito. Él no es loco. Él es centrado y organiza en base a sus tramas y a sus planes. Sus planes específicos de combate. Él no puede robar tu salvación. El reino de Dios. En el reino de Dios, usted no pelea contra el diablo, si no él tuviera el control de su vida, de su entorno. Peleamos contra las tinieblas para que éstas no roben lo único que nos mantiene vivos en el reino de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos en el reino de Dios? Usted sabe. Amén. Así que, amado hermano, pelea la buena batalla de la fe.
Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que declarar a las tinieblas que todo lo que hayan querido tocar, tus hijos, tu economía, tu familia, pero no robará tu fe. Mira, Satanás le dijo a Dios: yo sé por qué Job te ama, porque tú lo bendeciste, y él te sigue por los beneficios que ha encontrado en ti. Ahora quítale eso y verás cómo te maldice en la cara. Dios le dice a Satanás: ¿quieres probarlo por mí? Escuche, porque Dios le conocía a Job. Y cuando le dice: te doy permiso de tocar todo lo de él, pero no puedes tocar su vida. Satanás le quitó todo, casi quedó sin nada, cayéndose en pedazos. Satanás le dice a Dios: ya lo tengo. Te va a negar, te va a maldecir, va a negar la fe. Y Dios le responde: atiende lo que dirá Job. Y Job declara: aunque me mates, seguiré creyendo en la roca de mi salvación. Cuando tienes fe en medio de la tormenta, y una vez que esta tormenta termine, tendrás 7 veces más que cuando entraste en la tormenta. Escucha, alguien tiene que escuchar esta palabra, porque el Espíritu me pone que hay gente que tiene batalla. En Lucas capítulo 7, al oír esto, Jesús dice: se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Jesús escuchó a un hombre pagano con fe. Estamos hablando de este hombre que ejercía autoridad, ese hombre que era general. Dios nos ha dicho: tomen esta ciudad y poséanla para mi reino. Esta declaración es suficiente. Cuando Dios nos dice algo, es suficiente. Dios te ha dicho: entrégame tus anhelos, colócalos en mi reino. Y esa declaración es suficiente. El hombre le dijo: no tienes que ir a mi casa para sanar a mi siervo. Yo creo que si tus palabras son suficientes, la palabra de Dios es suficiente. Lo que necesitamos es fe para creerla, para verla, para celebrarla, para manifestarla. No debemos procurar hacer muchas cosas. Debemos procurar tener la palabra, porque su palabra es lo que aviva tu fe. Eres una persona a quien Dios le ha dado una palabra hace años, y lo último que has visto cumplirse es eso. Si no has mirado esa palabra cumplirse, déjame decirte que esa palabra es suficiente, y la mirarás manifestarse. Amén. Cuando usted se atreve a declarar esas palabras con fe, usted está preparado para verlas. Usted está preparado para verlas. En el nombre poderoso de Jesús. La fe del centurión fue lo que maravilló a Jesús. Maravillarse es sinónimo de sorprenderse. Jesús fue sorprendido por alguien. Mire, ¿cómo se sorprende a Dios? Con tu fe. Usted tiene que sorprender a Dios en esta noche. Pararse y creer que lo que ve cambiará. Ver la presencia de Dios es sentir su presencia. Probar su presencia lo queremos físicamente con nosotros. Entienda esto.
Cuando el centurión dijo, no, yo no ocupo que vayas, yo ocupo tu palabra. Cuando tú crees la palabra, Dios fluye a través de tus sentidos en la tierra. Dios se manifiesta cuando tú crees la palabra, cuando tú crees la promesa. Dios quiere que lo sorprendas. Haz lo que no sea normal. Créele a Dios en todo tiempo. Dígale al mundo, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a Dios en mi vida. Veré a mi Dios, a mi salvación, a mi Redentor, no importando lo que tengamos. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Vamos a poner esta alabanza y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. No. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Oh, te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Ven y haz de nuestras vidas un altar de adoración. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré. Mi vida entonaré y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré y con cada suspiro te alabaré.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te levante en este día con nuevas fuerzas, te levante en victoria. Y que puedas caminar y percibir las cosas espirituales. Y que puedas arrebatar tu bendición, tu victoria desde los cielos y descienda a la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra ha sido para ti, para tu casa, para tu ministerio, para tu vida. Que esta palabra te empodere, que esta palabra te levante, que esta palabra provoque que lo sobrenatural de Dios sea algo fresco en tu vida, sea de continuo en tu ministerio, en tu casa, en tu familia, y que toda batalla que tú tienes, que en el nombre de Jesús de Nazaret, la victoria sea tuya, que la batalla sea tuya. Alaba a tu Dios, alaba a tu Dios.